Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es viernes, día de preparación, 16 de junio. Y vamos a comenzar a leer el libro de Ezequiel. Hoy corresponde los capítulos 1 hasta el 6. El libro de Ezequiel es uno de los libros más extensos de la Biblia. Se llama que es uno de los profetas mayores, no porque sea un profeta con mayor revelación, sino que así se llama a los libros más extensos, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías. Y a los libros más cortos se les llama los profetas menores. No porque su ministerio sea menor, sino porque son libros menos extensos. Este libro de Ezequiel está cargado de visiones o profecías narradas en un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje simbólico. Esto hace que este libro sea complejo de comprender, pero su contenido es valioso y necesario para el pueblo de Dios. Este texto está entre los principales libros del Antiguo Testamento como un libro útil para inspirar, enseñar y corregir al cristianismo. Es muy importante para estos días, hermano. Los primeros 3 capítulos del libro, a pesar de que no es una narración expresamente bibliográfica, sin embargo, enmarca y contextualiza a Ezequiel, ¿verdad? Ofreciéndole información sobre él, sobre de dónde nació, ¿verdad? Por ejemplo, en Ezequiel 1:3 dice: la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Entonces, además de que Ezequiel era profeta, también era sacerdote. Esta observación es muy importante para tenerla en cuenta, ya que el tener conocimiento del sacerdocio explica la narración y los detalles que él da sobre el templo. Ezequiel nació en el tiempo en que el profeta Jeremías iniciaba su ministerio. Además, Ezequiel se encontraba en la tierra de los caldeos, en Babilonia, junto al río Quebar. En las orillas de este río se había establecido una gran concentración de judíos deportados y exiliados en Babilonia. Eso sucedió durante el siglo VI a.C., en los tiempos del rey Nabucodonosor. Ezequiel, junto con Daniel, fueron 2 de esos príncipes deportados a Babilonia. Ambos fueron profetas, así como también contemporáneos o de edad similar. No obstante, Daniel fue llevado en la primera oleada de deportados israelitas al reino del sur, a Babilonia. Por otro lado, Ezequiel fue llevado en la segunda ola. Las deportaciones fueron 3. La primera oleada fue en el año 605, la segunda en el año 597 y la tercera en el año 587. Además de que ambos profetas eran contemporáneos y coincidían en el mismo lugar, Babilonia, en el libro el autor hace referencia a Daniel en 2 oportunidades. Es muy importante que recordemos lo que estudiamos unos días atrás, y es que las deportaciones de los babilonios eran diferentes a las que realizaban los asirios. Recuerden que el reino del norte, las 10 tribus, fueron deportados también por los asirios. Eso sucedió en el año 722 a.C. La manera como los asirios afrontaban las deportaciones era dividiendo a los pueblos conquistados en diversos grupos y a su vez los distribuían en diferentes lugares del imperio.
Esta estrategia asiria perseguía el objetivo de debilitar a los pueblos conquistados de forma que no se unieran, evitando con esto futuros alzamientos o que se rebelaran ante el imperio. Los asirios actuaron de esta manera con el reino del norte, siendo una de estas las razones por la que desapareció el linaje judío, o mejor dicho, el linaje israelitas, y ya los judíos no consideraban a los del norte como israelitas, por eso le llamaban los samaritanos. En el caso de las deportaciones de Babilonia, ellos mantenían los grupos, las etnias, ¿verdad?, unidos. Es por eso que Ezequiel pudo ejercer su ministerio. Se cree que en esta época comenzaron a funcionar las sinagogas, que es lo que nosotros pudiéramos llamar como las iglesias. Para nosotros los cristianos sería las iglesias. De la misma forma como ocurre con el resto de los profetas de la Biblia, el mensaje del profeta Ezequiel se basa en el juicio de Dios a causa de su pueblo pecador y al mismo tiempo la promesa divina de liberación y de salvación. Promesa que indica que pronto vendrá la restauración del pueblo y la restauración del pecado. El ministerio de Ezequiel se inició posterior al de Jeremías y estaba dirigido especialmente a los exiliados de Babilonia. La tarea asignada por Dios a Ezequiel no es del tipo de diseño o asignación que alguien quisiera. No era la más favorita, ¿verdad? Ezequiel estaba recibiendo el llamado de Dios para transmitir un duro mensaje a su pueblo, como se puede observar en el capítulo 2. Allí vamos a leer en el versículo 3 al 8 lo siguiente. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. De tal manera, hermano, que a Ezequiel también le tocó un ministerio duro. Le tocó como a Jeremías, o como a Juan el Bautista, ¿verdad? De tal manera que fue un trabajo bastante difícil. Así como hoy, hermano, hoy la humanidad está muy dura, y a nosotros, los cristianos contemporáneos, nos ha tocado predicarle a una generación que no quiere escuchar nada sobre Dios, no quiere escuchar la verdad. Ahí también se habla sobre la gloria de Dios. Es uno de los temas que se resalta. Ezequiel esboza a la gloria de Dios que habitaba con el pueblo de Israel, la misma que descendió en el templo o en el tabernáculo en Jerusalén. Esa gloria que estaba con ellos, esa gloria de Dios, la visión reflejaba cómo se va poco a poco, ¿verdad? Cómo se va perdiendo la gloria de Dios, cómo el pueblo de Dios fue perdiendo su gloria. Bueno, otros mensajes que se leen allí, que también son fuertes, es la predicación contra los pastores del pueblo de Dios.
declaración contra el juicio de Edom, profecía sobre la bendición de la tierra, promesa del retorno a Jerusalén, el conflicto entre Gog y Magog. Y finalmente, hermanos, el mensaje es que el pueblo de Dios triunfará. Finalmente el Señor le otorgará la salvación a sus hijos que son obedientes. Así que vamos a comenzar la lectura de estos 6 capítulos y vamos a extraer las mejores lecciones para nuestra vida. Hermanos queridos, recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día de preparación.